que es básicamente un tema de introducción al retail, qué debemos saber de retail y un tema adicional que venimos trabajando desde el año 2019, que son recursos de información, donde podríamos hallar toda la información que requiramos o que deseemos conocer del reglamento, así como de consultas que lleguen relacionadas con el reglamento. Bueno, básicamente de dónde nace este reglamento o por qué es tan necesario este reglamento. Lo que tenemos hoy en día, conocido como la prestación de los servicios de telecomunicaciones, no es más que la interacción entre la oferta de servicios y la demanda de los mismos, para la cual hoy en día pues, necesitamos contar con una infraestructura. Los proveedores de redes y servicios pues cuentan con su red eh, para prestar los servicios, para llevar los servicios a esa, hasta la puerta del usuario final, digámoslo así. Y de acuerdo con la cantidad de demanda que tenga o la demanda que requiera tener cada usuario, pues será la cantidad de servicios que lleguen a la casa. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo era hace 20 años, normalmente en nuestras casas, en nuestras viviendas, teníamos qué servicio de telecomunicaciones, el servicio telefónico básicamente. ¿Cómo llegaba ese servicio telefónico? Con un par trenzado de cobre. No era absolutamente nada más. Cuando comenzaron a salir temas como el Internet, ¿qué ocurrió? Pues que comenzamos a desarrollar algunas tecnologías que nos permitieron hacer un aprovechamiento de esa infraestructura que ya estaba implementada, pero que se quedó corta cuando la tecnología siguió desarrollando y fuimos nosotros en nuestra demanda solicitando más y mejores servicios y de mayor velocidad. Tanto así que después pasamos a fibras ópticas y demás. ¿Qué ocurrió con nuestra casa? Básicamente, en la casa en la que vivíamos familiar, pues simplemente solicitamos al nuevo operador que llegara con un nuevo servicio. Después nos dimos cuenta que la televisión de antena que recibíamos normalmente, la televisión radiodifundida, que recibíamos a través de una antena, no era suficiente. Entonces también nos suscribimos a un servicio de televisión. Ese servicio de televisión pues también llegaba desde un prestador de servicios que tenía una red en la calle. Entonces cuando uno hablaba de una casa de familia, normalmente en un barrio, pues no había ningún problema. El prestador de servicios llegaba sin problema. Pero ¿cómo llegaba el prestador de servicios a un apartamento en una torre, no sé, de 10 pisos, en la cual podían haber 4 o 6 apartamentos por piso? ¿Cómo llegaba ese prestador de servicios hasta allá? Ahí venían los problemas. Era necesario prácticamente que el usuario decidiera qué servicio era el que quería tener o cuál servicio prevalecía sobre los demás. La idea que se tiene entonces es la infraestructura que se requiere no es únicamente la del prestador de servicios que puede ser externa a nuestras viviendas, sino también esa infraestructura interna dentro de los inmuebles para llegar a ese servicio hasta pues el toma final donde vamos a hacer uso del mismo. ¿Qué necesidades se identificaron incluso antes del año 2010? Básicamente se identificaron necesidades relacionadas con telemedicina, con teletrabajo, con educación, tanto así que el concepto que nosotros conocíamos de telecomunicaciones en el año 2009 cambió del todo. Salió una ley que es la famosa ley TIC, que es la ley 1341 de 2009, que creó, entre otras entidades, como la Agencia Nacional del Espectro. ¿Para qué? Para poder organizar un poco mejor esa prestación de servicios de telecomunicaciones que estábamos demandando con gran urgencia.
Entonces, pues también comenzaron a ver o existir algunas necesidades de mejorar esa velocidad y de conectar más y mejor a la población. Conectar más y mejorar a la población no es solamente llevarle fibra óptica a la cabecera municipal, es garantizar que esa fibra óptica que lleva una comunicación de alta velocidad o que es parte de una red de alta velocidad y que llega a la cabecera municipal sea distribuida y sea capilarizada de tal manera que llegue el servicio a todos los usuarios. Entonces, perfecto, esa parte la podemos hacer con empresas, con consorcios, pero ¿y qué pasaba realmente con la red eh, interna del usuario? Que seguíamos teniendo que mirar cuál red era la que iba a prevalecer más sobre la otra. Otro punto muy fuerte es que la decisión del usuario se estaba viendo coartada. No estábamos teniendo la libertad de seleccionar los servicios de telecomunicaciones como lo deseábamos. Y es parte de lo que vamos a ver ahorita en los principios. Hasta aquí, una muy breve introducción. Ahora, ¿qué debemos saber del reglamento? Básicamente, la última versión que salió de, que dio luz o que dio vida al reglamento es la resolución 5405-2018. Si bien es cierto que el reglamento ya había sido expedido desde el año 2012, había sido suspendido en varias ocasiones. ¿Qué ocurrió con este reglamento? ¿Y por qué era tan importante llegar a esta resolución 5405? En su momento, el reglamento tenía la intención de generar esos espacios y garantizar la disponibilidad de los servicios, poniéndole la obligación de instalar una parte de red interna de los servicios al constructor. Tanto así que dentro de las resoluciones de 2012 a 2016 que alcanzaron a salir, la obligación del constructor era no solamente poner su obra civil, de la cual es experto, sino también incluir dentro de esa obra civil todos los cableados y todos los elementos que fueran necesarios para la prestación del servicio. Cuando llegamos al año 2017, que se inició el trabajo para que dio luz a esta resolución 5405, se evidenció que era necesario conocer qué era lo que cada uno hacía. Entonces, el prestador de servicios inicialmente podía llevar el servicio hasta la vivienda. Esa última parte que les daba el constructor realmente no le servía porque podía perder la garantía que podía tener sobre el servicio. Entonces, estábamos de alguna manera dañando esa relación entre el usuario y el operador, teniendo en cuenta que eh, si se presentaba un daño y el usuario se iba a quejar con el operador podía decir que el daño no era de propio a él, sino que era de la red que había instalado el constructor. Desde el punto de vista del constructor, el constructor también nos dijo en su momento, oiga, es que yo no soy experto colocando eso. Usted me puede decir a mí que coloque los cables, que le coloque unas terminales, que le coloque unas tomas. Pues si usted me obliga, yo lo hago, pero yo no tengo personal para esto. Yo no soy experto en esto. Si usted me dice que tiene que tener ciertos niveles de señal, que tiene que garantizar unos niveles de calidad, pues es un idioma que no manejo. Entonces, dentro de esta resolución 5405, ¿cuál fue la decisión final? Básicamente, escuchar cuáles eran las necesidades de los prestadores de servicios, cuáles eran las necesidades realmente de los constructores y ir un poco más allá, como estableciendo el propósito realmente de qué era el reglamento, para qué era el reglamento. Entonces, nuestro propósito como reglamento es básicamente mejorar y masificar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el país, refiriéndonos a esa prestación interna y garantizar la prestación al usuario final, ¿no? Entonces, el reglamento, ¿qué debía contener? Básicamente, como lo vamos a ver más adelante,
e incluso en el numeral 6.4 del reglamento, se establece que el reglamento establece unas condiciones mínimas de infraestructura para poder prestar ese servicio. Y se habla de unas condiciones mínimas también para la prestación del servicio de televisión digital terrestre. Entonces, teniendo ya en cuenta este propósito, que era mejorar y masificar, como la línea base del reglamento, que era establecer unas condiciones mínimas, y teniendo en cuenta los comentarios tanto del constructor como del prestador de servicios, ¿qué nos faltaba incluir ahí? Pues la relación con el usuario. Entonces, el objetivo del reglamento lo tenemos como garantizar la libre elección del operador de parte de los usuarios y la prestación de los servicios para el desarrollo digital. Dentro de mi relato, como lo venía desarrollando, eh, cuando hablamos de oferta, de demanda, siempre hay una relación entre prestadores de servicios y usuarios. Y en esta parte de introducción, como les comentaba hace un momento, solamente nos habíamos reunido con prestadores de servicios y constructores. Entonces, acá era donde era importante, ¿qué es lo que requiere realmente el usuario? Y acá es donde toma una relevancia mucho mayor. Entonces, ¿el reglamento qué es? Es el reglamento técnico para redes internas de telecomunicaciones. ¿Y a quién le aplica? Le va a aplicar a inmuebles sometidos al régimen de copropiedad horizontal establecido en la Ley 675/2001, cuyo uso sea vivienda. ¿Por qué incluimos esta parte de vivienda? Precisamente por el tema del usuario. Cuando nosotros vemos un tema comercial, el tema comercial puede ser muy diferente o puede ser, no es fácil de tipificar. ¿En qué sentido? En que un centro comercial puede tener 100 locales y dependiendo las instituciones, las entidades o los empresarios que deseen tener local en cada uno de estos centros comerciales, pues dependerá de la cantidad de locales que cada empresario va a arrendar o a comprar. Y asimismo dependerá la distribución de esa red de telecomunicaciones que requiera. Entonces, un almacén de ropa o un almacén de zapatos seguramente no va a necesitar los mismos puntos de conectividad que va a necesitar un banco. En ese sentido, pues no era necesario hacer un tema de desarrollo de reglamento interno para un uso comercial. Por eso nos cerramos a esta parte. Propiedad horizontal, cuyo uso sea vivienda. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para mejorar y masificar la cobertura de los servicios. ¿Y qué es lo que busca realmente el reglamento? Que cada uno pueda elegir libremente los servicios con los cuales pueda contar. Entonces, así como hace algunos años simplemente llegaba un operador y nos decía, oiga, yo le ofrezco el famoso triple play o le ofrezco N cantidad de servicios. Hoy estamos en la capacidad de poder decir, oiga, el mejor internet lo puede tener el operador X, las llamadas de voz, el mejor plan me lo ofrece el operador y cualquier otro servicio de televisión o valor agregado me lo va a ofrecer el otro operador. Tú podrías elegir cualquier cantidad de operadores para los mismos servicios que anteriormente recibías y que obligatoriamente recibías con un solo prestador de servicios. Hoy estás en la libertad de recibirlo con cualquier cantidad de operadores, siempre y cuando pues tengan cobertura en tu vivienda. Ahora, ¿qué ocurre como con ese respaldo de pronto jurídico o normativo que debíamos tener o esa base jurídica que deberíamos tener para poder garantizar que el desarrollo del reglamento se diera de manera uniforme y de buena manera? Básicamente teníamos que respetar un tema de libre competencia. Entonces, ningún prestador de servicios puede llegar a hacer algún tipo de acuerdo con un proyecto de vivienda, por así decirlo, en el cual se le garantice la prestación exclusiva de los servicios en los inmuebles.
como si ocurría de pronto hace algunos años. Un tema de favorabilidad. Esto favorece realmente al usuario. ¿Por qué? Porque al tener una libre competencia, pues generamos un ambiente en el cual los prestadores de servicios se esmeran por garantizar unos servicios de mejor calidad a mejor precio. Un tema de armonización. El reglamento, al hacer uso de algunos elementos que vienen siendo usados por los constructores de manera previa para sus propias redes eléctricas y demás, entonces considera que armoniza este reglamento retail con reglamentos como el RETIEN. Los temas de capacidad, generamos unos temas de capacidad en conocimiento para poder desarrollar las actividades que son requeridas en el reglamento. Más adelante vamos a ver el detalle de a qué me refiero con estas capacidades. Y en tema de seguridad, son requerimientos del reglamento que se cumplan unos mínimos de acuerdo pues a las características de los elementos que se van a usar en la red. Entonces, esta seguridad no solamente es exigida a los constructores, sino también a los prestadores de servicios en los elementos que instalan. Entonces, generalidades. Un inmueble que pertenezca o que responda al régimen de propiedad horizontal y cuyo uso sea vivienda puede ser un edificio, un conjunto de edificios o un conjunto que sea de uso mixto. De ser de uso mixto me refiero a que tenga parte de vivienda y parte comercial, eh, y que cuente con bienes privados y comunes. Básicamente, ¿qué ocurre? Entonces, dentro de un edificio que sea de uso mixto, pues necesitamos garantizar la red interna para los usos de vivienda, para los inmuebles y las propiedades privadas que tienen el uso de vivienda. ¿Cómo se tiene que garantizar esto? Pues lo que hacemos es meter este uso mixto, teniendo en cuenta que tenemos que garantizar la parte de vivienda, y a ese uso mixto se le dan unas condiciones muy someras, digámoslo así. Ese uso comercial que está incluido entre ese uso mixto, se le dan unas condiciones someras en las cuales se les dice básicamente que deben cumplir un mínimo de conexión cada tantos metros o cada tantos locales comerciales. Entonces, en el caso de un conjunto residencial en el cual sean solo viviendas y su uso sea vivienda, aplicaría retail. En el caso en el que su uso sea vivienda y tenga unos localitos comerciales, digámoslo así, como quizá parte de la copropiedad, aplicaría retail sin problema. En el caso de que sea un edificio únicamente de uso comercial, en ese caso no aplicaría. Entonces, tengan en cuenta que cada vez que, como una de las finalidades es temas de vivienda, si incluimos algún tema de vivienda dentro de una edificación que responde al régimen de copropiedad o propiedad horizontal, pues se verán obligados a cumplir retail. Bueno, acá hay unos ejemplos muy sencillos de lo que les estaba diciendo, de a quién le aplicaría. Entonces, puede haber viviendas que no respondan al régimen de propiedad horizontal. En ese caso, esas viviendas tampoco responderían a retail. Deben cumplirse esas dos condiciones, más una tercera que las que les voy a mostrar en el ámbito de aplicación. Pero básicamente son esas dos condiciones. Entonces, ahora, ¿cuál es la tercera condición? Y es de pronto la que más vamos a revisar o lo que más hemos revisado en este último año y medio. La tercera condición es que el reglamento entró en vigencia
el 1 de julio de 2019. Entonces, el reglamento es de obligatorio cumplimiento para bienes o inmuebles que responden al régimen de propiedad horizontal, cuyo uso sea vivienda, que a esta fecha, 1 de julio de 2019, no cuenten ni con la licencia de construcción, ni con la erradicación de documentos de que trata el decreto 1077 en lo relativo a la preventa. Si ya hay un negocio de preventa organizado y una erradicación, y la erradicación correspondiente es demostrada, pues en ese caso no aplicaría el retail. En el caso de que ya también existiera una propiedad o unos inmuebles de vivienda que estuvieran a mitad de construcción o que ya contaran con la licencia de construcción, tampoco les aplicaría retail. Entonces, este es básicamente el tercer criterio, la temporalidad. Entonces volvemos y digamos, soy reiterativo porque son la mayoría de consultas que nos llegan sobre el ámbito de aplicación. ¿A quién la aplica? A los bienes inmuebles cuyo uso sea vivienda, que respondan al régimen de propiedad horizontal y que a 1 de julio de 2019 no contarán ni con licencia de construcción ni con la erradicación de documentos de que trata el 1077. Muy, muy, muy sencillo. No sé cómo van ahí. ¿Me siguen? Sí, claro. Sí, Listo. Entonces, el retail es obligatorio. Cumplimiento para si se cumplen estos tres requisitos. Ahora, ¿quién verifica que eso se cumpla? Pues básicamente el reglamento al ser reglamento lo que hace es que se dé la posibilidad de hacer una certificación de su cumplimiento. En ese orden de ideas, ¿qué hicimos? Básicamente, le dejamos todo el tema digamos así, de certificación del reglamento a entidades acreditadas ante el Organismo Nacional de Acreditación, que es ONAC, y esto pues tenía un tema, digámoslo así, como lo digo yo, como de dificultad, bajo el entendido de que nadie conocía el reglamento para ese momento. Entonces, esta versión de reglamento salió en 2018, incluía las características de red soporte y de red TT, las obligaciones de los constructores que ya vamos a detallar más adelante, las obligaciones de los prestadores de servicios que también vamos a detallar más adelante, y les decíamos que tenían que cumplir unos requisitos y que la forma de certificar esto tenía una manera, digámoslo, como concreta de serlo. Pero el organismo de acreditación indicaba que ningún organismo todavía estaba acreditado para certificar esto, razón por la cual los tiempos que se consideraban al momento de hacer la resolución era que su vigencia fuera desde el 1 de julio de 2019 y le incluimos una partecita en la cual se le decía básicamente que había un periodo de transición. Ese periodo de transición, ¿en qué consistía? En que las personas que tuvieran conocimiento, de acuerdo a las capacidades que se hubieran desarrollado con cursos de más de 35 horas, pudieran hacer esta certificación de cumplimiento del reglamento. A hoy, como ya cumplimos, digamos, esta etapa de transición que se cumplió el 1 de enero de este año, únicamente lo hacen organismos acreditados. Hoy contamos con 3 organismos ya acreditados. De la información que contamos con el ONAC, tenemos 2 organismos más que están pendientes de ser acreditados en estos meses, y contaríamos pues para fin de año muy seguramente con 5 o 6 organismos de acreditación. Ellos tienen cobertura, digámoslo, nacional, teniendo en cuenta que ellos también pueden hacer uso de todos estos profesionales que dentro del ámbito de transición que tuvimos y el régimen de transición que tuvimos, pudieron certificar el reglamento. Entonces, ellos también pueden ser parte de este organismo de acreditación y, pues, digamos que se cubre el país de manera completa. Ahora bien, ¿cómo funciona ya un poquito más del detalle?
En el detalle, ¿qué encontramos? Pues para verificar el cumplimiento de los requisitos que debemos verificar, pues que los diseños hubieran sido validados por gente que supiera el reglamento. Entonces, debe haber un cumplimiento de requisitos desde el diseño y que los diseños hubieran sido validados por personas capacitadas con relación al reglamento. Estas certificaciones se hacen ya sobre el edificio. Es posible que un constructor contacte a un certificador previamente para comenzar a hacer los análisis que sean requeridos desde el diseño. Sí, es factible. Sin embargo, no es, no es exigible desde un ente de vigilancia y control que, que esta certificación estuviera vinculada desde un principio, desde el diseño al, a la construcción desde el diseño a la construcción del inmueble. Y por tanto, todos estos tipsitos son como cosas adicionales que los constructores han venido manejando. Vinculan al ente certificador desde el momento del diseño, como para que les ayude a verificar que efectivamente sí están cumpliendo. Y en la construcción del inmueble pues, se facilita mucho más porque ya conocen cómo va el diseño y que efectivamente lo que van a verificar en la construcción del inmueble es que se hubiera cumplido propiamente dicho con ese diseño. La red de TET también tiene que ser certificada. Esta red de TET es construida y es de obligatorio cumplimiento para los inmuebles que se ubiquen en municipios en los cuales hay cobertura. Entonces, dándole la vuelta a estas últimas palabras. Si hay un municipio en el cual no hay cobertura de red TET, no es exigible la instalación de esta red TET en el inmueble, porque al ir a verificar los puntos de red y demás, pues no va a estar, no hay niveles de señal. Entonces, lo que se dejaría en este caso, sin una red de TET, pues serían los espacios para la instalación de cableado y demás. Tal cual como de pronto se daría con la red soporte. Entonces, ¿a quién se le certifica este cumplimiento? Básicamente, esto se le certifica todo al constructor y el constructor está en la obligación de entregar esa certificación y demostrar esa inspección que se hizo, se la entregarían a los copropietarios de los inmuebles. En este caso, el primer administrador de una copropiedad es la administración provisional, que está conformada por los primeros propietarios y el constructor. Entonces ellos serían los primeros que recibirían estos certificados. Sin estos certificados, el prestador de servicios no puede hacer la instalación. Es así, digámoslo, como muy sencillo para poder obligar a que se instalen se cumpla con todos los requisitos de instalación que permitan la instalación de los servicios de telecomunicaciones. Entonces, si un prestador de servicios llega a instalar en un inmueble en el cual no se le entregaron los certificados de cumplimiento de retail y en el cual él tampoco puede demostrar que retail se cumplió, pues el prestador de servicios incurre en una falta y pues será investigado pues por la entidad competente. Ahora, ¿cuáles eran las capacidades de las que estábamos hablando y por qué decíamos que los organismos de certificación que estaban ahora, digámoslo así, que ya estaban operando, puedan hacer uso de unas personas que venían de un periodo de transición? Porque los requisitos no cambiaron. Entonces, básicamente, para hacer unas certificaciones y para hacer los diseños de la red de la red soporte y de la red TT, los profesionales en el periodo de transición tenían estos requisitos. Era básicamente
experiencia mínima de 5 años, acreditar las competencias en el diseño y dimensionamiento de infraestructura de soporte. Esta parte era básicamente porque estas personas que estaban acá eran las mismas que venían trabajando con los constructores. Entonces, cualquier diseño de una red eléctrica, pues servía para acreditar esa competencia. Y esta era la parte, digamos, como de creación de nuevas capacidades, que era la acreditación de esa formación de mínimo 35 horas. Esto para la red soporte como tal. Lo que nosotros llamamos red soporte es esa red que fue construida por el constructor. Entonces, esto en cuanto a construcción y certificación eran exactamente los mismos requisitos. Para la parte de red TDT, teníamos que la formación ya no era de 35 horas, sino de 25 horas. Entonces, querías tener una persona que te sirviera para hacer, no sé, desde el punto de vista del constructor, que te sirviera para hacer la construcción, el diseño de la infraestructura de soporte y el diseño de la red TDT al mismo tiempo, entonces te tenía que cumplir estos dos requisitos. Pues una certificación de 35 horas para la infraestructura de soporte y una de 25 horas en red TDT. Básicamente era eso. Entonces, todas estas personas cuyo directorio vamos a encontrar más adelante y se los voy a mostrar en la página web de la CNC, estaban autorizadas, digámoslo así, para realizar esa certificación durante el periodo de transición, que como les menciono, terminó el 1 de enero de este año. Todas estas personas pueden ser vinculadas por los organismos de inspección que han sido acreditados ante UNAC para llevar a cabo toda la certificación de todos los proyectos de vivienda que tenemos hoy en día. El año 2020 e incluso este 2021, pues han sido años atípicos, teniendo en cuenta la pandemia y la situación en la que está hoy en día el país. Sin embargo, se espera por datos de Camacol que lo que es final de este año y el año entrante, eh, puedan, podamos tener un desarrollo acelerado de estas construcciones. ¿Alguien levantó la mano? Qué pena, no. No, disculpe, fue por error. Ok. Entonces esperamos que en los próximos, este final de año y el próximo año se acelere la construcción. En ese sentido, pues vamos a necesitar mucha gente que nos colabore a hacer estas certificaciones. Entonces, acá ya viene lo importante y digámoslo como lo de fondo ya en nuestro reglamento. Hasta el momento les he dado como pinceladas de algunos procedimientos y algunas obligaciones. Les he mencionado una red soporte, pero no les he dado más detalle además de eso. Y les mencioné una red del operador. No les di más detalles. Acá es importante ya ver cuáles son esas obligaciones del constructor frente a nuestro reglamento. Entonces, como les dije hace un momento, nosotros hicimos unos conversatorios, mesas de trabajo, unas discusiones abiertas con los prestadores de servicios, con constructores y pues posteriormente con usuarios. En esa parte con constructores ellos volvieron y nos dijeron, recuerden que yo soy experto construyendo, yo no soy experto en red de telecomunicaciones. Entonces, dijimos, pero entonces, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué hace usted por el reglamento para garantizar que estos servicios de telecomunicaciones lleguen al usuario? Yo, pues fácil, yo le hago todo el soporte. ¿Qué es el soporte? Básicamente es toda esa infraestructura, obra civil, para que el prestador de servicios llegue con sus cables o sus medios hasta el usuario final. Entonces, cuando hablemos de red soporte y que fue lo que vimos hacia arriba, es únicamente todas esas cámaras, cajas, tubos y espacios para puntos de acceso, sin contar cables, sin contar tomas, sin contar conectores, sin contar, no sé, divisores de señal, multiplexores, nada de eso. Ahí
en infraestructura de soporte son solamente, vuelvo y digo, cámaras, salones de equipo, canalizaciones, tubería, demás. Nada, nada, absolutamente nada, donde se lleve propiamente el servicio ya al usuario. Entonces, esa parte es parte de las obligaciones que tiene el constructor, construir esa red soporte. La parte de red TT por su parte, cuando lo hablamos de red TT, ahí sí le dejamos la obligación al constructor, tal cual como lo hacía, tal cual como lo hacía anteriormente. Roxana, ¿levantaste la mano? No, señor. No, pero pues, listo. Me sale Roxana Álvarez con la mano levantada, qué pena. Roxana, ¿vas a intervenir? Yo creo que se lo oprimió. Bueno, esta red TT, cuando hablamos de la red TT, sí hablamos de la red completa, llámese antena y todos aquellos dispositivos requeridos para dividir la señal y llevársela a todos los usuarios de un inmueble. ¿Por qué? Porque acá no encontramos un prestador de servicios responsable de llevar ese último pedacito de red al usuario final. Pero sí encontramos, incluso desde normas anteriores como código eléctrico y demás, obligaciones de los constructores en tener una antena aérea y llevar algunos servicios de televisión analógica. Por esto, la parte de RTT sí le quedó al constructor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer otra vez nuestro constructor? Y ya, digamos, esto es lo más clave de todo el reglamento. Debe diseñar, obviamente, debe construir, y en el caso de implementar, lo hacemos para el tema de la red TT. Entonces, toda la red interna de telecomunicaciones en cuanto a su red soporte y todo lo que tenga que ver con la red TT, red de captación, distribución, dispersión y demás, garantizando que como esta red TT ya involucra la prestación de un servicio al usuario final, garantizando que se toma en el cual el usuario va a hacer la conexión de su televisor para poder recibir el servicio, pues tiene los niveles de señal suficientes. Entonces, por eso se habla de habilitación y operación. Entonces, dentro de estos temas que el certificador le va a verificar al constructor, pues vamos a encontrar que le va a verificar que efectivamente la red soporte y la red TT correspondan con lo que el constructor diseñó. Le corresponde al certificador también verificar que el constructor de alguna manera hizo esa verificación previa de que el servicio TDT sí le iba a llegar a los usuarios, sin necesidad de que sea el certificador último el que llegue a decir, oiga, es que es la primera medición que hacemos en este punto de RTT. No, porque la habilitación y la dejada en operación es obligación del constructor. Entonces el constructor cuando construye, cuando diseña, construye e implementa esa red TT, pues ya debe tener claro cuáles son los niveles de señal que van a tener en esos tomas, y pues lo único que se espera es que ellos mismos pues, hayan desarrollado o hayan realizado algún tipo de medición para verificar esto, y no esperar a que el ente certificador llegue y les diga, no, qué pena, no cumplieron. Eso digamos como que lo mínimo. Y el otro punto clave que el certificado les va a verificar ahí es que efectivamente para la parte de la red TDT hubieran hecho la consulta de cobertura de red TDT. Entonces,
Recuerda que les dije que si el municipio no tenía cobertura de red TDT, pues no era obligatorio montar esta red. Perfecto. Pero ¿cómo garantizamos que efectivamente el constructor hizo la revisión? Pues está la obligación dentro de las obligaciones del constructor que realice una consulta al Ministerio TIC. En este caso, es el encargado de mantener actualizada la información de coberturas TDT en el país. Entonces, el Ministerio TIC es el que les va a decir, mediante un comunicado de algún tipo, llámese carta o correo, les va a decir, señor constructor X, señor constructor B, en el municipio tal, ¿hay o no hay cobertura red TDT? Él no les va a decir, hay cobertura, por lo tanto les toca cumplir retail, o hay cobertura, por lo tanto no les toca cumplir la parte de red TDT retail. No, él solamente les va a decir cuál es la cobertura. Entonces, esa parte como que es importante. No, cuando se hagan las consultas, pues no se debe enredar a la persona a la que se le da a consultar. En este caso, la competencia del ministerio para este tema es únicamente decir si hay cobertura o no hay cobertura. Entonces, la pregunta cuál es, señor ministerio, en el municipio tal, ¿hay cobertura red TDT? ¿Sí o no? No es más. No es necesario decirle ni perderlo con que vamos a construir un proyecto, un megaproyecto de 40 torres y distribuido de esta manera. No, porque la persona cuando lea la consulta va a decir, oiga, es que me están preguntando otra cosa, yo qué les contesto acá, ¿a dónde lo envío? Y ahí comienzan los peloteos entre entidades y pues en este caso, como les digo, lo único que se requiere es que se sepa si cumple, si el municipio tiene o no cobertura red TDT, que sería el soporte que le diría, que el constructor entregaría al ente certificador para decirle, mire, al momento de mi construcción no había cobertura red TDT, por lo tanto no construí red de TDT y ya, no es nada más. ¿Qué tiene que suministrar entonces el constructor de todo lo que ha venido haciendo? Pues todos los diseños completos, tanto de la red soporte como de la red TDT. Esto, pues, ¿por qué? Porque finalmente todo esto es parte de una copropiedad, va a tener que ser entregado a la administración para que ellos puedan hacer los mantenimientos que sean requeridos. Bueno, dentro de otros, siempre dejamos algunas noticas, teniendo en cuenta algunas ya responsabilidades que tiene el constructor. Entonces, los constructores pues, deberán responder por todos aquellos eventos o defectos en los cuales la infraestructura tenga fallas, pero que le sean atribuibles a él. Un ejemplo, quedó mal impermeabilizado un salón de equipos y hay una humedad, pues tiene que solucionarlo. No es nada más. Que la cámara de entrada tiene, digamos lo que, no que tenga unas medidas que no son, porque eso sería un incumplimiento del reglamento, sino que por algún motivo la cámara se hundió por un defecto que ellos no pudieron prever, no sé. Entonces va a cubrir o va a tener obligación de solucionar ese inconveniente hasta donde la responsabilidad le de acuerdo también con las responsabilidades que él ya tiene de esa infraestructura en los inmuebles de manera general, sin ser una obligación adicional, por así decirlo. Y la otra, y que siempre queremos dejar muy clara, es esta red interna de telecomunicaciones, en este caso esa red soporte que instala el constructor, no puede ser empleada para nada más que solamente servicios de proveedores de servicios de telecomunicaciones. Entonces, sistemas o servicios propios de la administración o de la copropiedad, como la citofonía, sistemas de seguridad, cámaras y demás. Esos servicios no pueden ser instalados en esta red interna de telecomunicaciones. Esta red interna de telecomunicaciones tiene que ser completamente independiente al resto de las redes. Ahora, esas eran las obligaciones de los constructores, ahora pasamos a las obligaciones de los operadores. Como es lógico, lo primero que le vamos a solicitar a los prestadores de servicios es que hagan un uso eficiente de esa infraestructura. Entonces, cuando un
no sé, tenemos una copropiedad de 10 edificios con X cantidad de apartamentos por edificio y el prestador de servicios dice, oiga, tan chévere, voy a llegar allá a ese conjunto porque ya tengo un cliente allá y el hombre le pareció fácil ir a regar cable por todos los edificios, pues qué pena, pero eso no es un uso eficiente. El uso eficiente es que tú le llevas el servicio al usuario que te lo está solicitando. Tanto así que en el caso de que tu usuario te diga, oiga, ya no quiero contar con su servicio, sino me voy con otro servicio, pues en ese momento que ya esté deshabilitado ese servicio, desconectado, el operador tiene la obligación de hacer la recogida de todos esos materiales que pudieron estar inmersos en la prestación del servicio anterior. No los vamos a encontrar entonces de ahora en adelante con el caso en el cual simplemente porque en tu apartamento tuviste 3 operadores diferentes a lo largo de tu vida y ahorita un cuarto no te cabe porque los otros operadores nunca te sacaron los cables con los cuales te habían prestado el servicio anteriormente, pese a que ya no tenga servicio. En este caso ya es una obligación del prestador de servicios recoger todos esos elementos con los cuales prestaba el servicio anteriormente. Dentro de la red de infraestructura de soporte, deberá garantizar que ese espacio vuelva a estar disponible. Muy ligado al reglamento de retail, tenemos algunas obligaciones de los prestadores de servicios en las cuales se establece que dentro del uso compartido que se tiene de esa red interna de telecomunicaciones entre prestadores de servicios, y pues si bien es cierto que esa red soporte es propiedad pues de la copropiedad, suena redundante, solamente pagarán, digámoslo así, los prestadores de servicios solamente pagarán un servicio de energía eléctrica en el caso de que lleguen a usar amplificadores o requieran algún tipo de conexión adicional a servicios eléctricos. Digo adicional a los considerados ya en el reglamento retail. En ese caso y en ese orden de ideas, ahí sí deberán pagar por ese servicio eléctrico adicional. Entonces, ¿qué otras cositas de pronto ellos deben cumplir ahí? Pues deben cumplir con toda la seguridad, con todo el tema de instalaciones eléctricas de RATIE, deben cumplir con productos que cumplan todo lo relacionado a baja producción de humos, a que sean fácilmente extinguibles, que no propaguen, no sean propagadores de incendios y demás. Entonces, todas las obligaciones que de pronto puede llegar a tener el material propiamente dicho del constructor dentro de la red soporte, pues también se le exige al producto que va a usar el prestador de servicios. Como el constructor únicamente va a dejar los espacios, salones de equipo, gabinetes, canalizaciones, tuberías y demás, pues todo el resto de elementos tienen que ser suministrados por el proveedor de servicios. Entonces, en caso de que lo necesite, pues deberá usar tantos paneles de conexión como requiera. Un ejemplo, si dentro de la copropiedad hay un salón de equipos y el prestador de servicios, en vez de llegar a usarme, no sé, 40 cables desde su red externa para llevarme servicio a 40 usuarios al interior de la copropiedad, en vez de eso, tiene la facilidad de llevarme una sola fibra óptica, colocar un panel pues, en el espacio que está dispuesto para tal fin, que sería en el salón de equipos, pues en ese caso, él tendrá la obligación de llevar esos elementos adicionales que requiera, el panel, los adaptadores, todos los rótulos y marquillas para demostrar que esos elementos y esa parte de la red es de él, todos los elementos que permitan identificar rápidamente los cables y demás, cosa que en cualquier momento ocurre un daño, pues el administrador o el dueño de la copropiedad o el que tenga el poder en ese momento sobre la copropiedad y sobre la red soporte, pues podrá ir, verificar, decir de quién es la falla y solicitarle directamente al prestador de servicios que solucione. De esta manera también garantizamos que
cumplen una de las obligaciones primeras que les dijimos, que era que en caso de que ya no tuviera servicios contratados, pues tenía que recoger todos esos elementos. Entonces, en caso de que ya no haya servicios ahí, pues que recojan todo eso. Dentro de esas cosas de uso eficientes y demás, pues están, pues digámoslo así, como normas de convivencia en las cuales se les dice pues que no deben usar más espacio del que requieran, que deben respetar los espacios porque no son solamente para ellos, sino para el resto de operadores, y deben realizar los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios. En este caso se les indicó que debían ser de manera permanente los mantenimientos preventivos. No dejarle únicamente a que vamos a hacer mantenimientos correctivos en la copropiedad. Ahora, en caso de que lleguemos a una copropiedad que no tenga los servicios de telecomunicaciones, bueno, sí, que no tenga los servicios de telecomunicaciones pues instalados, porque es una copropiedad nueva. Pero en caso de que lleguemos a esa copropiedad y el certificado o no esté certificado retail, pues el prestador de servicios no puede instalar. En ese caso, el operador está obligado a informarle a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el hecho y nos copiará a nosotros para que conozcamos del tema. ¿Por qué nos copia a nosotros? Porque tenemos información digamos así, como concentraríamos la información de donde posiblemente no se está cumpliendo el reglamento y dónde están los prestadores de servicio informando. Caso en el cual, si un prestador de servicio sí llega a prestar servicio en un inmueble en el cual no hay una certificación de retail, pues estaría incumpliendo otra parte de la normatividad y le estaríamos diciendo entonces ya a la entidad competente, en este caso SIC y Ministerio TIC, que adelante la investigación correspondiente. Voy a hacer acá viene otro tema muy rápido. Es dentro de la información que el prestador de servicios tiene que entregarle a la administración o al dueño de la copropiedad para que se le permita la instalación, pues está que debe presentar ese plan de instalación, decir exactamente a dónde va a instalar, a dónde va a instalar, qué es lo que va a instalar, si van a hacer algún tipo de conexión especial, si van a requerir algún tipo de, no sé, de maquinaria para hacer las conexiones. Casos específicos, no sé, se me ocurre algo loco, ponchadoras de fibra óptica y demás, elementos que son de gran tamaño que tengan que entrar y sacar del conjunto residencial. Todo este tema tiene que ser informado pues con claridad al administrador. Y siempre tiene que garantizarse que toda infraestructura ociosa o que realmente no está en uso tiene que ser retirada. El operador no puede retirar nada que no sea de él. En caso de que evidencie que hay un prestador de servicios que ya tiene un material instalado y que está en desuso, si el material ya está instalado hasta el usuario final, puede llegar a decirle al usuario final: oiga, señor usuario final, ¿desea que yo use ese mismo cable con el cual usted ya tiene servicio al interior de su inmueble o se lo cambio completo? En caso de que se muestre que está en desuso, pero tiene que pedirle una autorización formal al usuario. Y en ese caso, pues, la autorización también debería ser formal. Teniendo en cuenta ya ese contexto rápido, el constructor, el operador, ahora vienen unas obligaciones que son las de la copropiedad. ¿Cuáles serían las obligaciones de la copropiedad? Que sería como el administrador de esa red interna de telecomunicaciones. Pues básicamente, pues velar porque la infraestructura de soporte se encuentre en buen estado, ¿cierto? Velar porque
de alguna manera ningún servicio de telecomunicaciones de lo que esté instalado ahí vaya a ser afectado. ¿Y a qué me refiero con velar con esto? Pues que por lo menos las cámaras de entrada estén de alguna manera vigiladas, que no sean, que no puedan ser atacadas o vandalizadas, que en el salón de equipos no entre una persona no autorizada a hacer daños, eh, no sé, que de pronto en los gabinetes de piso no queden abiertos para que pase un perrito y comienza a morder las fibras, porque, y todo el mundo está, ay, tan bonito que suena la fibra cuando se rompe. Entonces, es un tema de básicamente, es responsable de garantizar la integridad de esa red. Llámese integridad como que permanezca tal cual como se instaló. ¿Esto para qué? Pues para que el usuario realmente pueda usar los servicios que desea usar con el operador que los desea usar. Hoy en día en telecomunicaciones podemos decir que en telecomunicaciones la fidelidad no existe. Tanto así que tú hoy estás con un operador X, incluso en tu telefonía móvil, y en el día te pueden llegar 4 mensajes de texto diciéndote, pórtate a tal operador, pórtate a X operador, y tu promoción es esta. Si tú únicamente respondes el mensaje diciendo sí, acepto, seguramente al otro día te llega una SIM card nueva y, y desde tan pronto te hagan tu portabilidad o lo que vayas a hacer en el momento, eh, pues comienzas con las nuevas características, las nuevas condiciones de tu servicio con el nuevo operador. Eso obliga a que los operadores comiencen de verdad a ofrecer la mejor calidad al menor precio. Y eso no solamente en los servicios móviles, hoy en día en los servicios fijos lo vemos. Por eso está en auge que los prestadores de servicios estén migrando sus redes a redes de fibra óptica para garantizar unas velocidades mayores. En algunos casos, alejados, te ofrecen servicios eh, de recepción satelital para llevarte precisamente estos mismos servicios a los que hoy en día estamos accediendo a través de un cable. Entonces, en tu casa tú puedes decir, oiga, yo tengo un sistema de televisión satelital, el internet lo tengo con el operador X, la telefonía de la casa la tengo con este, pero como también tengo ahora mi oficina en la casa, entonces mi internet de la casa está con ese operador, pero el internet de la oficina lo tengo con este otro porque me garantizan las velocidades mayores a un menor precio, bueno, lo que sea. Podría llegar a tener hasta 5, 6 e incluso 7 en algunas cuentas rápidas, servicios de telecomunicaciones diferentes, cada uno con un operador diferente, en caso de que lo requieras. Entonces, garantizar que esa red soporte está bien instalada, que fue obligación del constructor, garantizar que los servicios están siendo bien instalados, obligación del, del prestador de servicios. Garantizar la integridad de la red, obligación de la administración y de la copropiedad. ¿Todo eso para qué es? Simplemente para que el usuario pueda seleccionar libremente los servicios que desee. Acá no hay forma de que se coarte de alguna manera el servicio. Más allá, pues que dependerán exclusivamente de la cobertura que hoy tenga el servicio en su municipio, en su ciudad, si llega o no a su inmueble. Bueno, voy acá a acelerar un poquito. Ahora, ¿quién garantiza que el retail se cumpla? Básicamente, esto lo podemos ver en el artículo 14. Tenemos varias entidades que estarían relacionadas. Les voy a aplicar muy rápidamente. La Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que aparece con las siglas SIC acá, se encargaría de vigilar que las empresas certificadoras cumplan con su deber, cumplan con su obligación. Si hay en algún punto algún tema que la empresa certificadora no esté cumpliendo con su deber al 100%, pasó una certificación que no era, no hizo la revisión como era, la superintendencia los puede sancionar. Dentro de esa
esas obligaciones, esas, digamos, competencias que tiene la SIG, también tiene la protección de usuarios, tiene el cumplimiento de algunos reglamentos en los cuales se puede ver, digamos, afectada la protección de los servicios de los usuarios, de los derechos de los usuarios. Y es la razón por la cual la SIC también puede llegar a realizar las investigaciones correspondientes si un constructor no está cumpliendo con el reglamento retail. Entonces, SIC puede, en este caso, investigar y sancionar, de ser el caso, a las empresas certificadas y a constructores. El MINTIC, por su parte, puede investigar y sancionar, de ser el caso, a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Entonces, todos aquellos que te llegan con servicios de internet, de telefonía y demás, y a los operadores de televisión. Entonces, en este caso, no son solamente operadores por suscripción, también a todos aquellos operadores que llevan hoy en día la TDT. Estos servicios, por estar asociados pues a un usuario, digámoslo así, a la calidad de un servicio que se tiene que prestar frente a un usuario, pues están ligados a ciertos niveles de cobertura y de niveles mínimos de prestadores de los servicios. Y es la razón por la cual dentro de estos operadores de televisión se incluyen también los operadores que cuentan con TDT. El Consejo Profesional de Ingenierías, entonces, puede sancionar a los ingenieros que hayan sido inmersos en cualquier diferencia con el reglamento, tanto en la parte de los constructores como en la empresa certificadora. Entonces, un ingeniero que diseñó mal el retail y que firmó diciendo que había diseñado retail bien, pues puede ser sancionado por el Consejo Profesional de Ingenieros. Un ingeniero que certificó de una manera que no era, puede ser sancionado. Un ingeniero que recibió dinero por certificar, pues con mayor razón, también puede ser investigado acá. Y en el caso de que haya algunos temas como fraude, digámoslo así, o algo que sea demostrable en hechos en los cuales exista dolo, por así decirlo, y haya un interés económico, un usufructo económico de manera ilegal, pues cabrán todas las sanciones penales del caso. Bueno, y ¿cuál es el otro ente de pronto que hoy en día está vinculado con este reglamento? Son todas las alcaldías. Las alcaldías, ¿por qué? Porque básicamente es la entidad territorial la que ordena su territorio. En este caso, a través de las oficinas correspondientes, ya desde curaduría, oficina de planeación o lo que sea, dependiendo del municipio, pues podrá decir, oiga, señor constructor, usted me informó que iba a construir esto. Y acá en la información que usted me dijo que iba a cumplir todos los reglamentos que tuviera que cumplir. Pero en este caso no cumplió el reglamento. Entonces, básicamente, él podría llegar a decir, pues le levanto la licencia o pues en uno de los peores casos pues tiene que volver a iniciar todo y demuelan. Todo el reglamento, entonces, lo vimos muy general, están como vinculados de esta manera. No sé si están viendo en este momento. Espera. ¿Ven mi mouse? Qué pena. Sí, señor. Bueno, en esta parte está hablar del prestador de servicios. El prestador de servicios puede tener cámaras de entrada, distribución aérea, bueno, lo que deseen. Sin embargo, esta cámara de entrada es esa camarita que ustedes ven frente a cada edificio cuando va pasando por los andenes. A eso nos referimos con cámara de entrada. Esa cámara de entrada es parte de la red interna de telecomunicaciones. Entonces, para casos en los cuales incluso de pronto el bien inmueble no tenga la obligación de cumplir retail y esa caja de entrada haya sido instalada por un prestador de servicios de los típicos en nuestras ciudades capitales. Caso, digamos, un ejemplo, en Bogotá, una empresa como ETV,
que era la que distribuía redes de telecomunicaciones en toda Bogotá, si esa caja fue instalada por el prestador de servicios y le está prestando servicios hoy a ese edificio, no importa que hubiera sido instalada por él. Esa cámara de entrada hoy es propiedad de la copropiedad. Esta cámara de entrada es parte de esa red interna de telecomunicaciones. Como para tener el concepto supremamente claro. Entonces, al ser parte de esa red interna de telecomunicaciones, esa cámara de entrada la pueden usar todos los operadores que requieran llevar servicio al inmueble. Suponiendo que tenemos 2 torres. En el ejemplo va a ser muy sencillo, 4 pisos muy rápidos. Entonces, esa red interna, ¿qué características tenía? Incluyó las condiciones mínimas de la cámara de entrada. Esa canalización de entrada que debíamos tener, todas las cámaras de enlace para poder garantizar los alados correctos de cable, las curvaturas de los cables y demás. También están consideradas las dimensiones mínimas, todo lo que tenga que ver con la canalización interior, y llegamos hasta un salón de equipos inferior. Entonces, ¿qué ocurre en el salón de equipos inferior? Pues que nuestro prestador de servicios ya pasó por acá, llegó a este punto y básicamente él puede decir, oiga, acá ya llegué con una fibra óptica, ahora sí tengo que distribuirme a todos los pisos y a todos los apartamentos de cada piso. Entonces, acá es donde, en ese salón de equipos es de pronto uno de los elementos más grandes. Puede ser un gabinete de piso si no hay tantos puntos de acceso y no hay tantos usuarios arriba, pero es uno de los elementos más grandes. Y ahí es donde el prestador de servicios va a hacer esa distribución hasta los usuarios finales. Entonces, vamos a tener una canalización vertical, normalmente. Ya les explico qué es el CEPS. Pasando por una canalización de distribución, todo lo que sería vertical sería canalización de distribución, y esta red horizontal en la cual le llevamos servicios desde un gabinete de piso hasta los apartamentos propiamente dichos, es lo que nosotros llamaríamos la red de dispersión. Entonces tendríamos una red de entrada, una red una canalización de entrada, perdón, una canalización de enlace, una canalización de distribución y una canalización de dispersión. Hasta ahí todo por fuera del apartamento. Dentro del apartamento sería una red, una canalización de la red interna del inmueble. Entonces, todo esto está reglamentado. El salón de equipo superior, ¿para qué supone que es? Básicamente para todo ese tema de captación de señales, en el caso de la red TDT. Entonces, iría la antenita superior, los equipos de recepción de esa red TDT, y bajaríamos con los cables correspondientes y, bueno, con la tubería y cables correspondientes hasta los usuarios, haciendo uso de estas mismas canalizaciones de dispersión y de distribución. Teniendo en cuenta que una cosa era esta red soporte para el resto de servicios y otra cosa es esta red para TDT. Entonces, vamos a decir que, no sé, voy a hacer un ejemplo. Si esto tuviera 6 tubos para nuestra red soporte, la red TDT debería llevar su tubo o sus tubos independientes a estos 6 tubos que ya estaban acá, garantizando pues que los alados se hacen en las mismas direcciones, que no vamos a tener un cruce de una red TDT sobre la cual responde el constructor hasta cierto límite, y de ahí en adelante pues la administración con una red sobre la cual el prestador de servicios responde, porque entonces nos vemos inmersos en más discusiones a posibles daños. En el caso de que exista una distribución horizontal, ya no fuera 2 torres, sino que fuera una copropiedad con inmuebles formado por casas unifamiliares, pues la canalización de distribución no sería vertical, sino sería horizontal. Y pues este salón superior ya no existiría y sería un salón donde deberían estar estos mismos elementos, o debería garantizarse que existen estos mismos elementos de captación para llevar los servicios. Es muy, digamos, es una analogía muy rápida.
Ahora, ¿qué recursos tenemos como para profundizar toda esta información? Tenemos un manual de uso. Básicamente se encuentra el paso a paso de cómo entender este reglamento, por así decirlo, de cómo implementarlo. La última versión que tenemos es de julio de 2020. Tenemos una guía técnica. ¿Qué diferencia tiene esta guía técnica de ese manual de usuario? Que el manual de usuario es un recuento muy rápido, de pronto como el que yo les hice por tiempo, y esta guía técnica tiene mucho más detalle. Esta guía técnica te daría el paso a paso para detallar tu diseño de red interna de telecomunicaciones. O en el caso de que lo desees, pues la implementación final. Dentro de la web de la CRC tenemos un sitio que se llama Implementación Retail. Acá van a encontrar, pues, no solo toda la información que les di, sino muchísima información adicional. Van a encontrar muy seguramente todas las gráficas que les mostré. Gráficas adicionales, flyer, van a encontrar infografías y van a encontrar estos enlaces. Entonces, en lo que debes saber, van a encontrar pues los manuales, van a encontrar la guía técnica. En los recursos de aprendizaje van a encontrar en este momento alguna información y algunos enlaces a un curso de la Universidad Nacional que vamos a abrir próximamente. Hay información publicada por otras entidades, digamos ahí sí hago la salvedad, no es información publicada por nosotros, o sea, es publicada en nuestra página web, pero la responsabilidad es de otras entidades relacionadas con los cursos que ellos dictan. Todas las noticias que consideramos de interés, el directorio de certificadores de retail. Entonces, hoy van a encontrar la lista de los 3 organismos certificados actualmente y adicionalmente un espacio en el cual van a encontrar la lista de todas aquellas personas que hicieron cursos de reglamento interno de telecomunicaciones, cuyas entidades que dictaron cursos nos informaron a nosotros esos listados. Entonces, temas como A100 nos informaba normalmente el listado, lo que hacíamos era actualizar ese listado que le enviaba y lo actualizamos en un Excel. ¿Cuál es nuestra, digamos, nuestra responsabilidad? Simplemente servir de interfaz para ese intercambio de información entre las entidades que dictaban los cursos y las personas interesadas. También van a poder descargar el reglamento completo y en esa misma sección van a encontrar todas las preguntas y consultas que hemos recibido hasta la fecha. Pues obviamente con sus respectivas respuestas. Entonces va a abrirse un Excel en el cual van a poder filtrar cuáles son cuál es su consulta, digámoslo así, y podrán, incluso pues antes de llegar a hacer una consulta a nosotros, pues revisar cuáles son las respuestas que hemos dado frente a los diferentes temas. Y pues no era más de momento. Disculpen, me pasé un poquito del tiempo. Espero que haya sido de provecho para todos esta reunión.